Mi nombre es Ramin. Nací y crecí en Irán como musulmán chiita. Desde que tengo memoria, cuando tenía 11 años, empecé a practicar el Islam, porque en Irán todo es islámico. El periódico es islámico, los medios son islámicos, las escuelas son islámicas, la sociedad es islámica. Todo lo que ves y escuchas es islámico, porque quieren adoctrinarte desde muy temprana edad. En la escuela teníamos revistas y libros que básicamente mostraban caricaturas de soldados israelíes matando bebés palestinos. Sembraron el odio en nuestro corazón, así que empezamos a odiar. Todas las mañanas solíamos gritar muerte a Israel y muerte a América. Como niños, en el frío invierno afuera en el patio y de vuelta a la escuela, nos alineaban y nos pedían maldecir a Israel y América. Como niño, te dicen que cuando tienes 11 años, debes empezar a practicar el Islam y las niñas cuando tienen 9 años. Mahoma se casó con una niña de 9 años. Por eso creen que las niñas a esa edad están listas para practicar el matrimonio y la religión. Así que cuando tenía 11 años, empecé a practicar el Islam, rezando 5 veces al día y ayunando un mes durante el Ramadán. No podíamos comer antes del amanecer hasta el atardecer. Para mí como ser humano, ya sabes, todos tienen un vacío en su corazón. Comencé a buscar la verdad para ver cómo terminé aquí. Y como la única opción que teníamos era el Islam, lo creímos. Ya sea verdad o no, lo crees porque es lo único que nos decían. Alá es Dios y debes creer en Él, adorarlo y seguirlo. Empecé a practicar cuando tenía 11 años, ayunando y rezando. Nosotros como chiitas solíamos llorar por los imanes fallecidos. Caminaba descalzo sobre el asfalto caliente en verano y nos golpeábamos para ir al cielo. Comencé a practicar el Islam y me sumergí en él cada vez más y más profundo. Pero no me satisfacía. Nunca sabes cuánto es suficiente y rezas. Me levantaba a las 5 a.m., iba a la mezquita y rezaba. Lloviera o nevara, tenía que ir a rezar sin parar. En la escuela nos obligaban a rezar a golpes, nos mandaban a rezar en las escuelas. Así que practiqué eso hasta lo más profundo de mi ser, porque realmente amaba al Señor, amo a Dios y quería agradarle y conocerle. Pero esa era la oferta. Nos ofrecieron el Islam. Nos decían que el cristianismo es una mentira, el judaísmo es una mentira. Solo el Islam y el Corán son la verdad. Después de algunos años de practicar el Islam, solía recitar el Corán. Un buen amigo mío, su madre trabajaba para el gobierno en una determinada empresa. Entonces nos hacían ir y llamar a la oración, pidiendo a través de los altavoces que toda la ciudad viniera a rezar. Después de años de practicar eso, ocurrieron algunas cosas en mi vida. Perdí a mi padre, perdí mi escuela, mi educación y mi esperanza se evaporó. Todo lo que tenía se había ido y comencé a cuestionar profundamente mi fe. Me decía, ¿es esta realmente la verdad en la que creemos? ¿Es ese realmente el Dios que nos ha creado y en quien creemos? Así que hacía preguntas, pero no había respuesta. Poco a poco comencé a deprimirme, cada vez más decaído y desesperanzado, porque Dios era mi única esperanza y lo único que tenía. Cuando descubrí que el Islam no era la verdad, tenía dudas. Me sentía aún más desesperanzado y deprimido. Dejé a todos mis amigos, dejé a todos mis familiares, dejé a todos los que conocía y me encerré en un cuarto oscuro. Apagué las luces y pensaba en el pasado, el presente y el futuro, pensando, ¿quién me creó? ¿A dónde voy a ir cuando muera? Cuando había un funeral, solíamos ir por la calle al cementerio y ver a las personas ser enterradas. Quedé horrorizado de miedo y pensaba, ¿qué me va a pasar cuando muera? Te cuento que te dicen historias locas sobre lo que te sucede cuando mueres. Le temía a la muerte. Crecemos asustados de la muerte y durante 2 semanas no pude comer nada porque tenía mucho miedo. Recuerdo que cuando era niño, yendo al colegio, siendo un niño de quizás 10 o 12 años,
caminando por las calles, veía personas siendo colgadas en las calles, ejecutaban gente frente a niños y no pude comer durante 2 semanas. Quedé horrorizado por el asesinato de un ser humano frente a mí. Luego, otro día, ves que tienen a alguien en la cama boca abajo y le están azotando la espalda porque quizás bebió alcohol o algo, y según el Islam, el castigo es ser azotado. Así que lo llevan a las calles para ser básicamente un ejemplo para otros de que si haces lo mismo, eso es lo que te va a pasar. Por ejemplo, hay una policía en Irán llamada Guardia Revolucionaria o SEP o Basij. Son un grupo paramilitar. Y cuando llegan a las calles, si te ven con una camisa o una playera o tienes una imagen en ella o algo así, pueden arrancarte la camisa que llevas puesta. Entonces, valoras la libertad que tienes aquí. Aquí nadie puede decirte, oye, qué camisa tienes, qué color debes usar, qué no puedes comer o qué no puedes beber. Durante el Ramadán, si un restaurante está abierto, clausuran todo el restaurante, arrestan al dueño y lo golpean con látigos solo porque está haciendo negocios en Ramadán. Si comes algo, si bebes algo y te ven en las calles, te arrestan y te golpean. Así que valora la libertad que tienes aquí. Después de practicar eso con determinación, llegué a la dolorosa conclusión de que esto está vacío. Día tras día me estaba deprimiendo aún más, viviendo sin esperanza. Apagaba las luces pensando acerca del pasado. Me pregunté a mí mismo, si no hay Dios, entonces, ¿quién hizo esta magnífica creación? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién creó a los humanos si no hay un Dios? Pero si lo hay, entonces, ¿por qué no nos ayuda? ¿Dónde está entonces? Yo cuestionaba a Dios. Luego casi perdí toda mi fe en el Islam, pero estaba aislado, me estaba enfermando y no podía comer, no podía beber, no podía dormir. Quizás solo 4 o 3 horas de las 24 y yo estaba completamente quebrado, sin esperanza. Siempre me preguntaba cuestiones profundas. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué deberías vivir 70, 80 años? Después de años con dificultades, trabajo y dolor, vas a la escuela, luego te casas, tienes hijos, trabajas duro, ganas dinero, pagas las cuentas y al final mueres. ¿Cuál es el propósito de esta vida? Aún así no encontraba respuesta. Entonces empecé a preguntarle a Dios directamente, ¿quién eres? Muéstrate a mí si eres real, dime la verdad. No había respuesta. Lo único que tenía en esa habitación era un receptor de satélite que podía acceder a una antena parabólica. Sabes, en Irán tener una antena parabólica es ilegal, pero todo el mundo la tiene. Así que no pueden arrestar a 70, 80 millones de personas. Si vas a los techos, ves todas estas antenas parabólicas. Irán tiene como 8 o 10 redes que son locales y el gobierno las controla. Es pura propaganda, mentiras y todo islámico. Transmiten el Corán y demás. Es un dolor de cabeza y aburrido. Entonces, la gente se conecta al satélite porque allí pueden ver películas y bailar, etc. Ven todas estas cosas de Hollywood y piensan que en América la gente baila y canta durante las 24 horas. Nadie trabaja. Si vas a Irán, puedes encontrar personas con estilos que tienen en Hollywood, pero pueden ser arrestados por eso. Entonces, ¿qué pasó después? Un día simplemente estaba cambiando de canal y me topé con un canal de televisión que era TVN. Un hombre hablaba de Jesús. Decía que Jesús es el Señor, que murió por ti, que resucitó, que es el Hijo de Dios. Como musulmán, nos decían que Jesús solo era un profeta, que no es el Hijo de Dios, no murió por nosotros. Fue solo un profeta que vino. Era una buena persona, hizo cosas buenas y luego se fue y vino el siguiente. Así minimizaban la posición de Jesús. Por primera vez escuchaba que Él es el Hijo de Dios, que murió por mí. Nos decían que no murió. Nos contaron la historia de que cuando vinieron a arrestar a Jesús, no lo pudieron encontrar.
Nos decían que Dios hizo que Judas el Iscariote se confundiera con Jesús. Y a él lo arrestaron y crucificaron. Eso fue lo que pasó. Yo no conocía la historia, quiero decir, no tenía una Biblia para saber la verdad, así que lo creímos. Entonces por primera vez escuchaba que Él murió por mí, que resucitó, que es el Señor, que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Lo rechacé, dije, no, eso es puro cuento. Así que dije, eso es otra religión nuevamente. Apagué la televisión, pero todavía me sentía sin esperanza. Estaba roto y no había esperanza. No había razón para vivir. Y así comenzaron a llegar pensamientos de suicidio. Podía sentir oscuridad a mi alrededor, podía sentir una densa oscuridad diciéndome que me matara. Sentía odio y esa oscuridad en mi corazón y así me estaba enfermando poco a poco. Fui al médico, comencé a perder mi cabello. Cuando fui al médico dijeron que era porque pensaba demasiado. Estaba estresado, por eso estaba perdiendo el cabello y estresado. Entonces mi piel comenzó a dañarse. Mi cabello continuaba cayéndose. Así fue, que continuaba volviendo a casa decepcionado y los pensamientos de suicidio se hicieron más profundos y fuertes. Estaba pensando en matarme. Un día nuevamente por desesperación, simplemente estaba viendo este programa de televisión y de nuevo vi a este hombre hablando sobre Jesús, diciendo, si le entregas tu corazón, Él cambiará tu vida. Él te ama, murió por ti, resucitó de entre los muertos. Él es el Señor. Ese día simplemente abrí mi corazón y dije, Jesús, no te conozco, me han dicho que solo fuiste un profeta, pero si eres el Hijo de Dios, si realmente moriste por mí y resucitaste, hoy abro mi corazón, pido que entres en mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador, perdona mis pecados. Estaba repitiendo esta oración y de repente empecé a llorar y a sollozar. Un calor pasó por mi mano, el calor atravesó todo mi cuerpo, estaba temblando y estremeciéndome. Una paz y alegría tan grandes estaban en mi corazón, es como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Sentía que podía volar, estaba tan alegre. Luego comencé a hablar en lenguas. Nunca supe nada sobre lenguas, nunca estuve en una iglesia, nunca me enseñaron sobre lenguas y esas palabras salían de mí. Era como si alguien hirviera dentro de mí, justo como en el día de Pentecostés. El fuego estaba sobre mí, estaba listo para salir y gritar, oigan, Jesús es el Señor. Quería hacerlo. Fui rápido a la casa de mi mamá porque ella había estado enferma durante años. Sabía mi situación, estaba deprimido y sin esperanza. Pero al momento en que abrió la puerta, ella al verme preguntó, ¿qué te pasó? Tienes el rostro iluminado. Ella pudo ver la gloria de Dios. Y mi mamá había estado enferma por años, así que le dije, quiero orar por ti. No me enseñaron a imponer las manos ni a ordenar en el nombre de Jesús. Impuse mi mano sobre ella y dije, en el nombre de Jesús, ordeno que la enfermedad te deje. E inmediatamente el dolor la abandonó. Mi madre era una musulmana devota, quiero decir, sí que lo era. Yo solía leer el Corán para ella porque no sabía leer. Solíamos ir a los santuarios de imanes muertos. Estos imanes muertos tenían estos santuarios construidos. Por ejemplo, hay un santuario aquí construido como una capilla dorada y la gente es pobre y está destrozada. Y tenías este santuario dorado, un edificio enorme, brillante y grande. Solíamos ir a estos edificios y lanzar el dinero en su interior. Y ellos decían que una madre solía caminar por aquí. Así que construyeron un lugar en sus pasos y lo adoraban y pedían ayuda de ese paso. Recuerdo que yo solía pedirle dinero a mi madre, así como así. Y ella decía que no había dinero. Y ella iba y lanzaba todo este dinero en ese santuario. Yo pensaba, madre, lanzaste todo este dinero en ese santuario tratando de tener una respuesta para su oración. Nunca conocí una persona como mi madre. Mi madre era una persona muy amable, nunca hizo nada malo hasta donde yo sé. Pero cada vez que ella oraba, lloraba y pedía perdón. ¿Sabes por qué? Porque amaba a Dios, pero sabía que no estaba en paz con Dios. Sabía que era pecadora, por eso no estaba en paz con Dios. Su conciencia la condenaba y ella lloraba. Y lo hacían también otras personas.
¿Sabes? Solíamos ir a los santuarios y nos golpeábamos y llorábamos y llorábamos y llorábamos. A veces nos quedábamos 24 horas en los santuarios de imanes muertos. Hay huesos. Hay algunos santuarios que tienen huesos muertos y gente que murió hace siglos y decían que esta persona es un santo. Solíamos ir y algunas personas se encadenaban en este lugar para la sanación y nunca obtenían la sanación. ¿Puedes imaginar a un evangelista fuera allí y llorara? Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Sabes cuántas personas serían sanadas para la gloria de Dios? Ocurrirá en el nombre de Jesús. Allí estaba yo ardiendo en fervor por Dios. Mi madre había sanado, mi hermana notó el cambio en mí. Antes era gruñón, arrogante, sin esperanza y enfadado. Ahora me vio respetuoso, amable y bondadoso, porque la vida y el amor de Dios por el Espíritu Santo habían sido derramadas dentro de mi corazón. Fui a casa de mi mamá. Después de que se sanó, ella se entregó a Jesús. Era una musulmana devota, se entregó a Jesús. Luego fui a ver a mi hermana. Vieron el cambio en mí. Vieron que mi mamá se había sanado y se entregaron a Jesús. Tengo 6 hermanas y 3 hermanos. Uno de mis hermanos se entregó a Jesús. Estoy tratando de convencer a los otros 2. Pero, ¿qué pasó después? Empecé a buscar una Biblia. Fui de biblioteca en biblioteca, de tienda en tienda buscando una Biblia. No pude encontrar una. Algunas personas me dijeron que era ilegal. Otros me dijeron que estaba distorsionada, que estaba corrompida, que no la buscara. Durante 3 meses busqué una Biblia. No pude encontrar una y finalmente lo logré por medio de Internet. El Internet es tan lento en Irán. Lo mantienen lento a propósito. No quieren que la gente acceda a la información. Busqué la palabra que significa evangelio, porque nos dijeron, ya sabes, Moisés trajo la Torá, Jesús trajo el Injil y Mahoma trajo el Corán. Busqué la palabra Injil y apareció el error. El acceso a este sitio está prohibido. Habían bloqueado el sitio. No querían que escucharas el evangelio. Pero yo había estudiado informática. Gracias a Dios la tecnología sirvió para algo, así que usé un proxy y evité la censura. Encontré todos estos libros, vi los 4 evangelios y me pregunté por qué había 4, porque pensé que solo habría uno. Vi los 4 evangelios, vi Hechos y Romanos y Primera de Corintios. Dije, ¿quiénes son esta gente? Pensé que eran nombres de personas. Así que simplemente descargué los 4 evangelios y empecé a leerlos. Y era como lágrimas saliendo de mis ojos, llorando. Después de convertirme, pude comer con facilidad, dormía como un bebé y luego empecé a leer los evangelios desde las 8 a veces hasta por la tarde. Leía sin parar el evangelio, simplemente leyendo. Estaba tan sumergido y enfocado que solo lo leía sin parar, llorando sin cesar. Me preguntaba por qué este libro. Es ilegal. No hay nada contra el gobierno, de hecho. Menciona dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No critica al gobierno. Si te piden caminar 1 kilómetro, camina 2. Ama a tu prójimo. Ese es el mensaje de redención, resurrección y victoria. Sabes, en el Corán, en el Islam, todo está muerto. Al fulano lo asesinaron, otro murió, aquí yace fulano, allá el santuario de otro. Todo eran mensajes de derrota, destrucción y muerte. Pero al leer la Biblia, los evangelios, supe que Jesús venció la tumba. Cuando leía que Jesús fue asesinado, me enojé. No podía creer lo posible. Luego escuché que resucitó y al entregar mi corazón, lo creí. Pero al morir Jesús, sentí que yo lo había hecho. Me preguntaba por qué lo maté. Luego leí que María fue a la tumba y la tumba estaba vacía. ¿Qué hace el cristianismo diferente? Jesús resucitó de entre los muertos. Todas las demás religiones pueden parecer buenas y sofisticadas, pero adentrándote en ellas, todas están vacías y sin poder. Pero Jesús venció la tumba. Pablo dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Tumba, ¿dónde está tu poder? Ya sabes, ya no le tengo miedo a la muerte. De niño les conté antes, cuando solía ir a la tumba y al cementerio viendo a la gente ser enterrada, tenía tanto miedo. Pero cuando llegué a Jesús, ahora supe que la muerte es solo una transición.
Ya sabes, transición. Simplemente sales de ti mismo, de este cuerpo corruptible, y entras en la eternidad. Aleluya, vivir con Jesús. Eso es el mensaje de esperanza que llevamos. Y sabes, millones lo necesitan. Así que descargué los 4 evangelios y comencé a leer. Cambiaron mi vida. Lloraba de alegría y victoria, no de desesperanza. Pensé, ¿por qué este libro debería ser ilegal? Y dije, todos deberían saber esto. Así que empecé a ir al gimnasio. Copié estos 4 evangelios en CD y empecé a ir al gimnasio. Le hablaba a un joven y le decía, oye, este es el evangelio, ya sabes, lo leí, cambió mi vida, le entregué mi corazón a Jesús. Y luego otras personas me oían y se acercaban a mí, preguntaban, ¿puedo tener uno también? ¿Puedo tener uno? Jóvenes. El 70% de los iraníes son menores de 30 años. Eso significa que de cada 100 personas, 70 son menores de 30 años. Aleluya a Jesús. Y sabes, buscan esperanza. En Efesios capítulo 2 dice que antes estabais sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y eso se refiere a todos. La gente está sin Dios y sin esperanza en este mundo. No miren a esas personas en Hollywood que vienen y bailan y cantan, toman un sinfín de pastillas para llegar a eso. Y después usan drogas y alcohol simplemente para seguir adelante y terminan quitándose la vida en suicidio. Pero nosotros tenemos la verdadera alegría del Señor. Tenemos la verdadera esperanza de la eternidad. Pedro dijo, la esperanza que no se corrompe es incorruptible, la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Empecé a compartirlo con la gente ansiosa por Dios. Tras 8 meses fui apuñalado. Alguien me atacó con un cuchillo. Anteriormente el Señor me indicó que dejara el país, pero carecía de dinero y pasaporte. Un día, hablando por teléfono en cabinas callejeras, un hombre de barba larga me atacó con un cuchillo, apuñalando mi cabeza y casi alcanzando mi cuello. Retrocedí y el hombre se cayó. Pero al levantar mi pierna logró hacerme un corte en la pierna y terminé con una herida interna de aproximadamente 20 centímetros, una herida muy profunda. Estaba sangrando y el hombre se escapó. Me llevaron al hospital. Mi familia demandó al dueño del coche porque algunas personas anotaron el número de matrícula. Unas personas mayores que estaban allí vieron el coche, tomaron el número y lo demandamos. Lo seguimos y después de un tiempo desecharon el caso. Dijeron, ¿no sigan con esto? Retiraron el caso del tribunal. Así que supe que tenía que dejar el país. Tenía como 19 años, no tenía dinero, no tenía pasaporte, pero Dios me dijo que me fuera. ¿Sabes qué? No tenía el Antiguo Testamento, no tenía toda la Biblia, solo tenía los 4 evangelios. Pero cuando el Señor me dijo más adelante que me fuera, y luego leí Génesis capítulo 12, sentí lo mismo que Dios le dijo a Abraham: deja el país de tu padre y de tu madre, ve a la tierra que te mostraré. Te bendeciré y te multiplicaré y bendeciré al mundo a través de ti. Sentí exactamente lo mismo cuando estaba dejando las calles en las que crecí. Cuando lo estaba dejando, sabía que no iba a ver este lugar por mucho tiempo. Lo sabía y no tenía dinero. Eso es todo lo que tenía. Metí algo de ropa en mi bolsa y me fui. Nadie lo sabía, ni siquiera mi familia. Llegué a la frontera. Dios me hizo pasar milagrosamente por la frontera. Hay contrabandistas que pasan personas a Turquía. Llegué a Turquía, no sabía a dónde iba. A los 19 años caminé hacia un país desconocido con solo 300 que fácilmente gastarías en Turquía en 3 noches. Al llegar simplemente me dijeron: esto es Turquía, vete. Incierto sobre qué hacer, conocí milagrosamente a un iraní. Sin revelarle quién era o qué estaba haciendo allí, simplemente me acerqué y le dije: ¿conoces a Jesús? Y él dijo: no, pero voy a una iglesia. ¿Te gustaría venir? Dije que sí, así que me llevó a esta iglesia. Vi por primera vez en una iglesia a gente alabando a Dios, adorando y cantando y gritando, porque antes íbamos a la mezquita y llorábamos y nos golpeábamos. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo terminaste aquí? Les conté mi historia. Oh, alabado sea Dios.
Dios te ha llamado, te ama. Así que me convertí en compañero de cuarto de un chico en la iglesia, un hermano en la fe que me llevó a su casa. Así que Dios sabía que tenía una paz en mi corazón cuando me fui. Y como ya sabes, el evangelio estaba en mi computadora en la ciudad y yo no sabía cómo, no podía leerlo. Así que escribí una porción de la escritura en un papel y lo puse en mi bolsillo. Tomaba el papel y lo leía en el camino y la escritura me animaba y yo decía: Señor, tú has dicho que debo hacer esto y confío en ti. Aleluya. Llegué y estaba muy activo en la iglesia. Asistía a todas las reuniones, incluso las de damas y jóvenes. Me posicioné en la entrada y fui muy activo. La iglesia tenía 15 miembros y al marcharme contaba con 150, todos exmusulmanes. Así crecimos y el Señor multiplicó. Era un edificio, una casa. Entonces comenzamos a derribar paredes para hacer espacio para la gente. Te digo, no es como aquí, ¿sabes? Prendes el aire, la calefacción, cuando hace frío, tienes bancas bonitas, alfombra y alguien la aspira. No, teníamos que comprar carbón y madera solo para calentarnos por 1 o 2 horas y cuando acababa, terminaba. Pero teníamos tanta alegría, teníamos tanta esperanza. Teníamos reunión de oración todos los días, teníamos estudio bíblico todos los días de casa en casa. Solíamos caminar y orar en la ciudad contra las potestades y principados, orando por la salvación de las personas y la iglesia crecía. Así que estuve allí y la iglesia, porque era ilegal allí, la iglesia me dijo: si te arrestan en la iglesia, cierran toda la iglesia. El gobierno buscaba una excusa para hacer eso, así que me pidieron que fuera a las Naciones Unidas. Fui a una oficina de las Naciones Unidas. Les conté mi historia, les dije que hablaba en lenguas. Me preguntó: ¿qué idiomas? Le dije: lenguas espirituales. Anotaron lo dicho y respondieron: nos pondremos en contacto contigo. 6 meses después me llamaron para una entrevista. Entrevistaron, conté los detalles de mi historia y expresé mi creencia en Jesús. Conté lo que me sucedió. Nos dijeron que 6 u 8 meses después comunicarían el resultado. Me llamaron para decirme que fui aceptado como refugiado y me dieron un número telefónico instruyendo llamar en 1 mes para saber el destino. Al llamar, me informaron que Estados Unidos aceptó mi caso y sería enviado a América. A lo que respondí: está bien, no tengo problema con eso, iré. Dios es mi testigo. No tenía ni siquiera una identificación cuando salí de Irán. No tenía forma de regresar. No tenía una identificación ni por 300. Y Dios me trajo a América después de 2 años. Hay personas que tienen dinero, tienen pasaporte, tienen todo y han estado intentando venir aquí por 15 años y no han podido. ¿Sabes? Pablo dijo a la iglesia de Corinto que su llegada no fue con filosofía o palabras humanas, sino con el poder del Espíritu Santo, mostrando señales y prodigios. Al hablar de Jesús, presentamos pruebas reales de su obrar en nosotros. Todos aquí hemos experimentado su bondad. Estuve en Turquía por 2 años, donde me arrestaron varias veces por repartir el Nuevo Testamento. Olvidé decir esto, pero el tipo que me llevó a la iglesia no era creyente. Él dijo: solo voy a la iglesia para ver de qué se trata el cristianismo. Él me dio mi primer Nuevo Testamento real y en el momento en que lo conocí, tenía uno en su bolsillo. Lo abrí y me lo dio. Dijo: ¿lo quieres? Dije: sí. Así que abrió esta Biblia y comencé a leerla para asegurarme de que era lo mismo que había descargado. Entonces comencé los 4 evangelios y era lo mismo. Volví a encontrarme esos tipos: Hechos, Romanos, Primera de Corintios. Me reencontré con todos ellos. Aquí estaban todos. Y fui a la iglesia y entonces empecé a distribuir Biblias a refugiados, a miles de ellos. Solíamos darles Biblias en las calles y decirles: Jesús te ama, Jesús es el Señor. Y la gente empezó a acercarse a Jesús, a venir a la iglesia. La iglesia era el mejor lugar, la iglesia era el bar de la ciudad, el lugar donde la gente podía reunirse, alegrarse y tener esperanza. Empezaron a venir a la iglesia y les dábamos Biblias. El gobierno turco me arrestó 5 veces por hacer eso. Según su constitución, debería ser libre.
Pero ¿a quién le importa qué constitución si el gobierno es islámico? Un día nos atacaron porque estábamos derrumbando las barreras. Así que estábamos trabajando allí y entonces pasaba un tipo, un chico kurdo. Él dijo, ¿qué hacen aquí? Y teníamos a un chico nuevo que no hablaba mucho turco, pero la palabra kilis significa iglesia en farsi y en turco. Así que este chico solo dijo kilisa. Él dijo, traemos kilisa. Y el tipo se fue, volvió con cientos de personas, cientos de ellos. Dijo, los mataremos, los bombardearemos, los destruiremos si hacen esto. Y ¿saben qué? A una milla de nosotros había bares y discotecas. A ellos no los molestan. Nos dijeron que estábamos corrompiendo a sus niños aquí con el culto al Dios viviente. Así que nos dijeron, los bombardearemos, los mataremos si hacen eso. Vinieron la prensa, el servicio secreto, las cámaras de noticias. Nos estaban grabando y nos obligaron a cerrar la iglesia. Así que trasladamos la iglesia a otra casa, adorando a Dios secretamente. Quiero decir, teníamos personas, familias. Las familias llevaban bebés en sus brazos y caminaban por la nieve kilómetros para llegar a la iglesia. Nadie tenía coches allí. Cuando llegué a América en el avión, el Señor me advirtió. Dijo, cuando vayas a América, ten cuidado. En Turquía, fui arrestado 4 o 5 veces. Nos amenazaron por parte del gobierno. Amenazaron con echarnos. Nos maldijeron. Dios me había dicho que tuviera cuidado. Pero cuando me acerqué a los Estados Unidos en el avión, el Señor me dijo, hijo, ten cuidado. Cuando vayas a América, no pierdas tu entusiasmo, no pierdas tu pasión. Realmente no entendí qué me decía en ese momento. Verdaderamente no comprendía en aquel entonces. Cuando llegué a América fui a la iglesia, entendí de qué hablaba. Vi gente llegando tarde, saliendo temprano, con un vaso de café. Llegaban e iban sin pasión. El cristianismo era una parte de la vida, pero en Turquía, en Irán, era todo lo que teníamos, era todo lo que poseíamos. No teníamos asistencia gubernamental, no teníamos tal o cual servicio médico, no teníamos nada y tenías que confiar en Dios. Y Jesús era todo lo que teníamos. Llegué aquí, la gente tenía coches y si estaba nublado decían, oh, está lloviendo hoy, no voy a ir a la iglesia. O yo decía, ¿qué demonio? En los días en Oklahoma, cuando iba a Oklahoma, si llovía, la gente no venía a la iglesia porque estaba lloviendo. Y en otra parte del mundo, personas con bebés en brazos caminaban 5 o 6 millas en la nieve para ir a la iglesia a adorar bajo la amenaza de ser arrestados y expulsados. Y aún así, iban a adorar a Jesús. Cuando nos mudamos a la nueva casa, cerrábamos las ventanas. El verano era caliente y el invierno era extremadamente frío porque estamos en la línea de Siberia. Teníamos que cerrar las ventanas y cubrirlas con plástico y cortinas para que la gente no pudiera oírnos. Y teníamos que adorar en voz baja, muy baja, para que nuestra voz no se escuchara en otros lugares. A nuestros miembros de la iglesia, cuando querían rentar una casa, les preguntaban, ¿eres cristiano o musulmán? Si decían cristiano, no les daban la casa. Así de difícil era. Pero la gente amaba al Señor hasta el fondo de su ser. Buscan adorar y alabar a Dios agradeciendo al Señor. Reuniones de oración todos los días, caminando por la calle, ayunando, orando tan encendidos por Dios. Y llegué aquí, incluso la gente aquí estaba negando a Dios, actuando en contra de Dios. Tienes estos grupos humanitarios, como los llaman, grupos humanistas como la ACLU, esos grupos que actúan en contra de Dios, intentan quitar las cruces de las calles. Cuando te digan que Dios no existe, ¿sabes qué decirles? Cuando te dicen que no hay Dios, diles que ellos lo han sacado de todo, de las escuelas y de los lugares públicos, pero que Él está vivo y obrando en Irán. Aleluya, Él está obrando en Irán, salvando personas. Él está vivo. Si te piden pruebas de que Dios existe, dile que pueden acercarse a hablar con Rami.
América es el lugar más peligroso para que la fe viva. Para ser cristiano físicamente es seguro, pero espiritualmente es el lugar más peligroso porque tienes todo este confort. Cuando estás enfermo, llamas al 911, vas al hospital, tienes seguro médico. Cuando no tienes comida, vas a las iglesias, al gobierno o a donde sea, pero eso es todo. Cuando estás en Irán o Turquía u otros países, tienes que depender de Dios. Tienes que caer de rodillas y orar y buscar el rostro de Dios, buscar la dirección de Dios, porque puedes perder la vida si no haces eso. Vives en el mejor lugar del mundo, pero ¿sabes qué? Bueno sería vivir en el mejor lugar del mundo para vivir para Dios, para vivir de manera piadosa, para asistir a las reuniones de oración. Cuando fui a la iglesia del pastor Joe, en esta iglesia, porque he estado en muchas iglesias y están muertas, vienen una hora de servicio, 30 minutos, 10 minutos de alabanza, 10 minutos de anuncios y luego tienen un sermón de 50 minutos y se van a casa. El seminario está enseñando eso. Oh, no te extiendas demasiado, no alabes demasiado, no hables demasiado y luego van a ver una película por 5 horas. Cuando salió el nuevo iPhone, la gente estuvo en la fila 24 horas para conseguir un iPhone que podrían obtener la semana siguiente o la otra. Así que no es un problema de estar cansado. El problema es que la gente ha sido carnal y la iglesia lo ha permitido. Y la iglesia se acomodó a eso y actúa según lo que la gente quiere. Es hora de buscar y adorar a Jesús. Tengo una iglesia en línea los sábados por la mañana. La gente asiste, inicia a las 10:30 y a veces acaba a las 2 o 3. Algunos preguntan, oran y cantan porque lo único que tienen es a Jesús. Aquí debemos rogarle a la gente que asista al servicio, rogarle a la gente que asista a la iglesia. Tras 2 años de haber llegado a América, viajé a Tulsa, Oklahoma, donde Dios me guió milagrosamente. Al llegar, me hospedé 9 días en casa de una amiga, una mujer que conocí en aquella iglesia, a quien la madre le obsequió una casa, permitiéndole abandonar su departamento antes de finalizar el contrato de arrendamiento. Así que me mudé al apartamento y continué pagando la renta. Luego, la iglesia conoció mi historia y me invitó a compartirla. Fui, relaté mi vivencia y entonces supieron de la curación de mi madre. No podían creerlo. Luego me presentaron a una señora con cáncer de mama y me pidieron que orara por ella. Lo hice, así que impuse mis manos y oré por ella. Dije, en el nombre de Jesús, yo maldigo ese cáncer. Le ordeno que se vaya y nunca regrese. Creemos y recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Nada, y yo tampoco sentí nada. Luego el servicio terminó, pero la semana siguiente me enviaron un correo informando que la mujer estaba libre de cáncer. Fueron al doctor y no había rastro alguno del cáncer. Y entonces esa iglesia me preguntó, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y les dije, voy a ir a la escuela bíblica. Alguien me llevó a una escuela bíblica en Turquía. Tuve un sueño de que estaba en una escuela bíblica con cientos y miles de estudiantes. Fui allí y el Señor me habló y me dijo, esta es la escuela a la que tienes que ir. Y luego la iglesia de la que hablé terminó pagando mi escuela. Ya ves cómo probé a Dios. Cuando vine a América, no traje nada. Dejé todo lo que tenía para los refugiados, toda mi ropa, todo lo que tenía. Y solo traje $50 o algo en el bolsillo. Y entré a los Estados Unidos con $50 en mi bolsillo. Mis pantalones se rompieron en el avión y compré unos pantalones en el aeropuerto de Dallas por $45. Me quedaron $5. Llegué a América, a Tulsa, con $5. Bienvenido a América, pero Dios ha sido fiel conmigo. Dios me ha bendecido y Dios es tan fiel y será fiel y llevará a cabo la buena obra que comenzó en mí. Amén. Este es el Dios al que adoramos. Este es el verdadero Dios al que servimos. Dios está llegando a los musulmanes. Ellos están viendo a Jesús en sueños, en visiones. Él se ha aparecido a la gente. Yo era un don nadie. Y aún lo soy, pero es por la gracia de Dios que me usa. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios elige lo bajo y despreciado del mundo y se glorifica en ellos.
y yo soy uno de esos. Y Dios me está utilizando para llegar a los musulmanes. Mi amado hermano, espero que este testimonio haya sido de gran bendición para tu vida y pueda renovar tu fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si te gusta este tipo de testimonios cristianos, apóyanos dejando tu like en este video, suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo este enlace con tus amistades. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.